La entrevista. Estamos de regreso para una de esas entrevistas no programadas que ustedes saben que son un poco la sal y la pimienta a veces del programa de La Voz, junto con sus secciones fijas, junto con ese editorial, ese boletín informativo, ese despegamos para cubrir la realidad económica del planeta, esas secciones diversas de cultura. También siempre traemos a la entrevista a gente que presenta un especial interés y que además suele presentar un especial interés porque aborda temas de profunda humanidad, porque aborda temas donde hay una necesidad humana palpitante y porque además lo suele hacer contando cosas que generalmente pasan por alto los grandes medios como si carecieran de importancia. Nuestra invitada esta noche es la doctora María Caridad Perdomo. La doctora María Caridad Perdomo lleva décadas ejerciendo un ministerio espiritual, ha sido misionera, ha sido evangelista, ha sido pastora. En un momento determinado ha llegado a coordinar las misiones para Suramérica de los Hermanos en Cristo de Estados Unidos y además es fundadora y presidenta de un ministerio interdenominacional e internacional que se llama Voz a las Naciones y también el Instituto de Voz a las Naciones, o si ustedes lo quieren, en cuanto a su nombre inglés, Voice to the Nations Ministries Incorporated y Voice to the Nation Institute. Este ministerio tiene multitud de ramificaciones a escala nacional e internacional, aunque su base está en la ciudad de Miami, en Florida. Y hemos invitado a la doctora para el día de hoy precisamente porque ha tenido una experiencia muy directa, muy clara, muy palpitante de lo que es la situación de la gente necesitada en Ucrania en estos momentos, de la gente desplazada, de los refugiados y también de cómo está funcionando en realidad la ayuda internacional que va en esa dirección. Doctora, muy bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, doctor César. Realmente es un placer para mí estar con ustedes en este programa La Voz y poder compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido en el campo misionero específicamente, aunque como decía, nuestro ministerio abarca varias ramificaciones, pero una de ellas es las misiones, el evangelismo, la ayuda social también, que podamos dar a personas necesitadas o personas en un momento de desastre o de, como en este caso, el asunto de Ucrania y los desplazados por la guerra. Doctora, ¿cómo fue que tomaron la decisión, cómo surgió la iniciativa de ir hasta Ucrania, de ir hasta una zona en guerra para poder ayudar a los desplazados, a los refugiados por el conflicto? Bueno, realmente son muchas las organizaciones que están tomando esta iniciativa por la necesidad, digamos, humanitaria que hay en estos momentos. Son cientos, miles y miles de desplazados por la guerra y realmente la iglesia, las organizaciones de ayuda humanitaria y sobre todo en el campo misionero debemos estar ayudando, debemos tender una mano, somos sal y luz en este mundo, o sea, no podemos solamente estar en un intramurismo religioso en nuestras iglesias, sino que tenemos que salir al mundo y tocar de alguna manera al necesitado, a la persona que está afligida. Esa es parte de la labor de la iglesia, o sea, la labor de salir y ayudar al necesitado. Así que nos unimos un grupo de varias organizaciones humanitarias y cristianas, en este caso Maná del Cielo International. Nos unimos hombres con propósito y también el ministerio que presido, Voice to the Nation Ministries. Nos unimos y fuimos 4 misioneros y llegamos a Polonia primeramente para de esta manera pasar a la frontera. Sobre todo íbamos con el plan de llegar a la frontera para ayudar a un centro de refugiados que está en la misma frontera Ucrania-Polonia. Hay miles y miles y miles de personas que están muy necesitadas en una posición de hacinamiento, de desolación, de tristeza, de carencia en todos los aspectos y decidimos, bueno, pues poner juntos y como organizaciones, o sea,
cuando nos unimos hay fuerza, en la unidad está la fuerza, así que decidimos levantar fondos a través de nuestras organizaciones, levantar fondos en iglesias e ir con estos fondos y llevarlos nosotros mismos, porque muchas veces cuando los fondos son dados a través de gobiernos o a través de entidades gubernamentales, a veces no llega de la manera apropiada como nosotros quisiéramos a las necesidades genuinas de estas personas con situaciones extremas. Así que decidimos ir nosotros mismos, pusimos un equipo de 4 para poder llevar esta ayuda. ¿En qué fecha fue esto? Fuimos exactamente del 10 de octubre al 17, una semana completa. Y algo interesante, esta fue una semana, yo pudiera decir, de desafíos, porque fue una semana donde precisamente la idea era pasar a la parte ucraniana, donde está uno de los más grandes centros de refugios entre Polonia y Ucrania. Sí. Pero debido al bombardeo que sucedió precisamente en esa semana en la ciudad de Kiev, en la capital de Ucrania, y en otras ciudades aledañas, no pudimos pasar la frontera, nos tuvimos que quedar del lado de Polonia. Pero aún así pudimos llegar al centro, uno de los centros de refugiados más grandes que hay en estos momentos. Hay 4 centros de refugiados, pero fuimos al más grande al no poder pasar la frontera debido a los bombardeos. No pasaron, vamos a ver, porque Kiev está bastante apartado de la frontera con Polonia. El temor que ustedes tenían era que los bombardeos se extendieran más allá de Kiev y llegaran hasta la frontera con Polonia, entiendo. Sí, es que había también algunos bombardeos que estaban sucediendo en otras ciudades aledañas. Incluso después nos encontramos con algunos misioneros que tuvieron que huir por los bombardeos y les tomó en la frontera precisamente todo el resultado de estos bombardeos y las colas. Estamos hablando de colas, por los desplazamientos, efectivamente, de la gente que huía de los bombardeos. Exactamente, era tan inmensa, que no podíamos cruzar del otro lado porque no había manera después de cruzar hacia Polonia. O sea, la cosa era verdaderamente fuerte. Nos encontramos con misioneros argentinos que estaban huyendo precisamente por los bombardeos y no sé ni cómo pudieron pasar. Fue algo verdaderamente estratégico y sobrenatural. Cómo pudieron pasar la frontera porque ellos son de la organización de Jucum, jóvenes con una misión. Y les tomó esfuerzo y oración poder pasar la frontera para Polonia. Doctora, comentaba usted que habían estado en el centro mayor de refugiados ya en Polonia. Sí. ¿Cómo era la situación en ese centro de refugiados? Bueno, hay más de 2,000 personas en ese centro. En este caso es en la propia capital de Polonia, en Varsovia. Sí. Es un centro que es un centro de exposición que ha sido transformado momentáneamente o temporalmente como un centro de refugio humanitario. Pero lo interesante de este centro es un centro de exposición, o sea, no tiene las condiciones, vamos a poner así, para ser habitable por cientos y miles de personas. Claro. Por lo tanto, han hacinado, esa es la palabra que yo pudiera escoger mejor, han hacinado a más de 2,000 personas bajo un techo de prácticamente de zinc, vamos a poner así, un techo con unas paredes prácticamente inapropiada para un invierno como el que se está acercando ya. Nosotros fuimos en octubre y ya el invierno era el fall, el otoño ya era fuerte, o sea, había un frío intenso y no había ni calefacción. Imagínense ustedes cuando lleguen ahora la época de invierno, diciembre, noviembre, diciembre, enero, eso va a ser algo escalofriante, porque según nos dijeron va a estar a 20 grados
20 grados. Y estas De personas... 20 grados, estamos hablando de grados Fahrenheit. Sí, porque si alguien al otro lado del Atlántico nos oye 20 grados, va a decir, pues es una temperatura estupenda, ¿no? Sí, Estamos claro. hablando de 20 grados Fahrenheit, que es una temperatura bajo cero en grados centígrados. Sí. Así mismo es, doctor. Bueno, pues imagínense ustedes, ahí hacinados más de 2,000 personas, hombres, mujeres, niños, todos en el mismo lugar. Las camas que yo vi, ellos no querían que tomáramos fotos, estaba prohibido, pero de una manera pudiéramos decir, no voy a usar un poco clandestina. Un poco clandestino, esa es la palabra, un poco clandestino. Tomamos fotos porque era algo que teníamos que recordar para orar y para realmente tomar esto seriamente y con compasión. Las personas están acostadas en unas camas. Yo pongo como ese tipo de camas que se utilizan para la playa, que son una lona, o sea, no era ni un colchón, absolutamente ni un colchón, era una lona. Imagínense ustedes una persona que tiene que dormir quizás un día o dos, bueno, es pasajero, pero cuando una persona que tiene que dormir ahí por meses en una lona, es algo impresionante. Y a casi 7 grados bajo cero, que es el equivalente aproximado de 20 grados Fahrenheit. Exactamente, en Celsius. Bueno, pues algo impresionante, doctor, porque ahí estaban, o sea, no había separación entre mujeres, niños, ni hombres, ni incluso los animales, porque muchos huyeron con sus animales. Habían perros, gatos metidos en el lugar, y me impresionó ver un perro, por ejemplo, y le miré el rostro al perro y había una tristeza. Eso me impresionó, ver la tristeza tan profunda que había en un animal, como que él era partícipe de toda, recibía en él mismo toda la tristeza, la depresión. Era algo impresionante ver ese animal. Bueno, imagínense si un animal estaba en esas condiciones, ¿qué podríamos hablar de los humanos? Es algo terrible. ¿Cómo eran las condiciones alimenticias y las condiciones de higiene? Las condiciones de higiene, bueno, imagínense que había un baño, como un baño colectivo, donde tenían que tomar turnos para poderse bañar. Con relación a la alimentación, yo vi, a ellos le dan como una cuota por persona. Una cuota mínima que cada día se está reduciendo más por el gobierno polaco. O sea, esa cuota quien la administra no era una ONG, era el gobierno de Polonia. El gobierno de Polonia administra esa cuota y envía esa cuota, digamos, pues no sé si lo hacen a manera, digamos, diariamente o si lo hacen mensualmente, pero es una cuota, según nos informaron. Claro que esa cuota no les alcanza posiblemente, porque es una cuota mínima y cada día esa cuota va reduciéndose. Vi y observé, no solamente nosotros que estábamos allí presentes, entramos al lugar, participamos, ayudamos a un pastor polaco para que él está de lleno todo el tiempo ayudando a estos refugiados para que haga llegar más ayuda humanitaria. Pero vimos también otras organizaciones, ONG y organizaciones cristianas ayudando en muchas áreas. Por ejemplo, Global International estaba ahí, Jucum estaba ahí, estaba la Bolsa Samaritana del pastor Franklin Graham, también estaba ayudando. O sea, vimos organizaciones cristianas tendiendo una mano a todo el tiempo. Algo que me llamó mucho la atención y es que el gobierno polaco da a los refugiados, al principio no, pero ya esto está sucediendo debido a la avalancha de refugiados que están llegando. En esa semana sola de los bombardeos, la llegada se esperaba unos 500,000 refugiados más de Ucrania entrando a Polonia. Por supuesto que esto es algo que ningún gobierno de pronto se espera. Yo puedo entender esa parte, pero al mismo tiempo hay mucha ayuda internacional al gobierno polaco y sobre todo también al gobierno ucraniano.
Zelensky está recibiendo millones de millones a través de países desarrollados, sobre todo Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo también el gobierno de Ucrania para ayudar a sus propias personas que están saliendo? No es solamente el asunto de la guerra. ¿Qué está pasando con los que están saliendo desplazados por la guerra y que están localizándose en otros países? O sea, si nos ponemos a pensar, esto no es una carga que tienen que recibir solo los países aledaños, Claro. sino que está haciendo el propio país de Ucrania y el presidente recibiendo millones y no está ayudando de una manera humanitaria a sus propias personas, sus coterráneos que están siendo desplazados por la misma guerra. Esa era una pregunta que yo me hacía. Y la otra es que Polonia está haciendo, bueno, lo que ha podido hacer en cierto sentido, pero no es toda la responsabilidad de los países aledaños asumir todos los gastos pertinentes a desplazados de la guerra. Y sucede algo con el gobierno de Polonia. Ahora nos comunicaron que 3 meses le dan a los refugiados en ese centro de refugio. 3 meses. Después de 3 meses en ese centro de refugio de desplazados, los mueven a centros de refugios, si ellos quieren, es opción de ellos, los mueven a centros de refugios donde hay, por ejemplo, drogadictos, vagabundos de la calle, personas de todo tipo. Ya. Esto implica que familias quizás normales, por decirlo de alguna manera, normales, sí, van de pronto a ser sacadas de este centro de desplazados y de ayuda humanitaria y los van a enviar a centros donde hay todo tipo de personas, una diversidad y no una diversidad muy buena. Muchos han optado, ya muchos les ha sucedido, han optado por no entrar a ese centro de refugio. Quiere decir que esas personas se quedan prácticamente, la palabra, en la calle. Sí. En Sí, la sí. calle. Sí, es así. Ahora, hay una cuestión que me viene rondando la cabeza prácticamente desde que comenzamos esta entrevista. Estamos hablando de una avalancha humana de millares de personas. Millares de personas que, bueno, no podemos evaluar si son decenas de miles, centenares de miles, pero no estamos hablando de 200, de 500, de 800 personas. Aquí estamos hablando de muchos miles de personas. Esos miles de personas, bueno, en el caso del gobierno polaco han hecho algo, pero vamos, tampoco es que la ayuda sea una ayuda completa, ni mucho menos. En el caso del gobierno ucraniano da la sensación de que Zelensky se ha lavado absolutamente las manos. Si no fuera por esas organizaciones cristianas de las que usted ha mencionado algunas, que han ido por su propia cuenta, no porque sean polacos en el exilio o ucranianos en el exilio, usted no es una ucraniana y me imagino que la gente que fue con usted tampoco, es decir, gente que tiene un vínculo que fundamentalmente es humanitario, no es un vínculo nacional, ni ideológico, ni cosa parecida. Si ustedes no llegan a aparecer por allí, ¿qué hubiera sido de estos refugiados? Con un gobierno como el ucraniano lavándose las manos y un gobierno como el polaco viendo cómo se quita de encima la patata caliente. Así mismo es, doctor César. Realmente vemos que Zelensky se está lavando las manos, o sea, está recibiendo millones de millones. Bueno, quizás una parte está siendo utilizada para armamento, en la parte armamentística, pero otra parte pudiera ser utilizada para estos mismos refugiados, son sus propias gentes que están siendo desplazados y él, como usted bien ha dicho, se lava las manos en el sentido, esto no es un problema mío, y se le ha mandado la papa caliente precisamente a otros países, en este caso Polonia, y Polonia está viendo y está buscando la manera también de ver cómo se libra de esta situación que ya se va fuera de las manos, ya es una situación global, ya es una situación humanitaria en un punto extremo. Y realmente es una situación tensa entre naciones, pero los que realmente sufren en todo este panorama es el pueblo ucraniano. Claro. Y el pueblo polaco
déjame decirle, el pueblo polaco ha sido bastante, como pueblo, no estoy hablando de gobierno, el Sí, pueblo polaco ha sido bastante receptivo. A muchas familias han abierto sus puertas, conocimos familias que han abierto sus puertas. Hay pastores polacos que están ayudando, no todos, pero muchos están ayudando. Tuvimos la oportunidad de reunirnos en una reunión especial con el presidente o el presbítero de las iglesias pentecostales en Polonia. Es como decir, cuando hablamos de pentecostales, debajo de la sombrilla hay varias denominaciones, no solo pentecostales, pero le llaman así. Es como una asociación de pastores, vamos a ponerlo de esta sí. manera. Y nos reunimos con el presbítero en una reunión para ver de qué manera se puede ayudar a estos refugiados, cómo la iglesia puede cooperar, cómo podemos establecer un vínculo más estrecho de unidad entre la iglesia en Polonia y muchos de los cristianos que estamos fuera, que no somos, como usted dice, polacos, pero en primer Ni lugar tenemos el rostro ucranianos, exactamente, ni sí, sí. ucranianos, ni polacos, ni ucranianos. No tenemos ningún vínculo político tampoco, ni ideológico. No nos mueve ninguna de estas proyecciones. O sea, lo que nos mueve es precisamente el amor de Dios, el amor al prójimo, el amor al necesitado, ayudar en una situación límite, en una situación de desafíos tremendos de la vida que a veces no se esperan. Y para eso está la iglesia, para eso estamos las organizaciones creyentes y cristianas y las ONG, para ayudar, para tender una mano amiga, una mano de hermano. Y yo creo que en ese sentido fuimos para ayudar. Desgraciadamente vemos cómo los gobiernos están muy separados empáticamente de lo que es la realidad del ser humano. Y el que sufre es el pueblo, el que sufre son aquellos que son un resultado, la consecuencia de la hegemonía, el poder desmedido, las ambiciones de gobiernos o de élites. Y desgraciadamente eso es lo que muchas veces afecta a las naciones y a los pueblos. Los pueblos son los que sufren en definitiva. Es cierto. Doctora, hay una cuestión que no quisiera dejarla marchar sin que pudiéramos por lo menos acercarnos a ella. Comentaba usted que, bueno, Zelensky se ha lavado las manos de sus propios conciudadanos, allá quedan y por supuesto no va a emplear un céntimo de lo que entrega la comunidad internacional para mejorar la suerte de su pueblo. Polonia intenta enfrentarse con la situación, pero el gobierno polaco, a fin de cuentas, tiene sus limitaciones y está intentando ver cómo salva esta situación, pues incluso llevando a familias normales a la situación de que o se van a la calle al cabo de un cierto tiempo o acaban en una comunidad, por ejemplo, de rehabilitación de toxicómanos o de alcohólicos, que no es el lugar más seguro para una familia normal en ninguna parte del mundo. Hemos visto cómo además esta situación sería pero considerablemente peor sin la llegada de esa ayuda absolutamente desinteresada de organizaciones cristianas, como es el caso de la suya. De cara al futuro, ¿cómo podría abordarse mejor este problema? Es decir, claro que todos queremos que la guerra acabe mañana y, si fuera posible, hoy, que los refugiados puedan regresar a sus casas, que se puedan reintegrar a una vida normal, pero previsiblemente esto va a durar todavía semanas, quizá meses. En medio de esa situación, para usted la solución, ¿cuál sería? Que hubiera un esfuerzo más conjuntado por parte de organizaciones cristianas y pudieran tratar con los gobiernos el ver cómo se enfrentan con esto, que la comunidad internacional, por ejemplo, presionara al presidente Zelensky para que se ocupe del destino de sus conciudadanos y no los abandone ahí a la buena de Dios. Una combinación de ambas, ¿cuál sería el camino a seguir, doctora? Bueno, yo creo, doctor César, usted ha mencionado algunas de ellas ya. O sea, yo creo que debe haber un trabajo concomunado en organizaciones cristianas, pero también en trabajo de gobierno, porque en definitiva las iglesias y las organizaciones cristianas pueden ayudar hasta cierto límite y también tienen recursos limitados. Claro. O sea, las organizaciones cristianas no indefinidamente no pueden estar ayudando
digamos, a esta situación, que es una situación ya que se va un poco de las manos, o sea, una Sí. situación de miles, de miles, de miles. Puede llegar hasta quizás millón o algo así. Ya en estos momentos, en esa semana que le hablo, 500,000 más se esperaban que llegaran a Polonia, aparte de todos los que ya están de este lado en naciones aledañas. Pero yo pienso que los gobiernos hay que presionarlos un poco a través de organizaciones también internacionales, sobre todo el gobierno de Ucrania, Zelensky. Él tiene que responder no solo por los asuntos internos de la guerra, sino también, y como parte de la guerra, también son sus desplazados. O sea, no es que es un objetivo separado o es un problema que no me atañe. Yo creo que es parte del asunto de la guerra. O sea, la guerra trajo como resultado que sus coterráneos, sus ciudadanos, su propia gente está sufriendo. Y si él tiene tanto dinero que han enviado organizaciones, países, sobre todo países que los están apoyando de una manera incondicional hasta ahora. Bueno, Estados Unidos ya lleva más de 60.000 millones de dólares. Eso no es un centavo. Eso es una cantidad verdaderamente astronómica. Yo comprendo que lógicamente de esos 60.000 millones de dólares hay cantidades que se empleen en el esfuerzo bélico. Eso es algo comprensible en una guerra. Pero estamos hablando de más de 60.000 millones de dólares. Solo los Estados Unidos. Luego añadamos el Canadá, la Unión Europea, que en conjunto ha enviado una cifra parecida, etcétera, etcétera. O sea, no es para dejar abandonados a los refugiados. Y eso es lo que estamos viendo. O sea que los refugiados están prácticamente, como decía, como diríamos en inglés, on your own. Sí. O sea, está por tu propia cuenta. Abandonados a su propia suerte, sí. Sin protección ninguna, dependiendo de un gobierno que le está dando Polonia. Y como digo, Polonia es como que el vecino se ocupe de tus asuntos, sí, de tu casa. O sea, el vecino quizás te puede dar un plato de comida hoy, pero ya mañana quizás te empieza a racionar porque tiene que pensar en su propia gente. Yo no puedo compartir lo que no tengo. Y yo me imagino que Polonia no es que esté recibiendo esa cantidad de dinero que ha recibido Zelensky en Ucrania. No. Para nada. Entonces Polonia está utilizando posiblemente sus propios recursos y ha tendido una mano humanitaria a los refugiados, pero llega el momento que dice, un momento, porque yo no veo que del otro lado estemos codo a codo, mano a mano, hombro a hombro trabajando en esto. Y tú estás recibiendo millones de millones. Me he quedado asombrada con la cifra que usted me ha dicho, 60.000. Es algo más. 60.000 millones. O sea, es algo más de 60.000 millones. Claro, es lógico que desde hace meses haya congresistas que hayan dicho que no se puede enviar $1 más a Ucrania, porque es que realmente la cifra de dinero que hemos enviado es una cifra absolutamente colosal y con la administración Biden deseando enviar más decenas de miles de millones. Luego esto tiene otra derivada, como que parece que hay dinero que se pierde en el camino y acaba en sitios poco recomendables. Esto nos desviaría del tema principal, pero no cabe la menor duda que de esa cifra de dinero, que es absolutamente astronómica, Zelensky tendría que dedicar un mínimo a los refugiados de guerra y los está abandonando a su suerte. Esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Y sería bueno que, por ejemplo, él dijera, vamos a trabajar junto Polonia, por ejemplo, y mire, para mis refugiados hay 4 centros de refugio, mira, voy a enviar tanta cantidad para el apoyo, para el soporte, pero eso no está ocurriendo. Como le digo, Polonia está dando una ración mínima, no sé si es por mes o por día, por cada refugiado, y después de 3 meses ya el refugiado o va para este otro centro, de un centro de refugio que es completamente diferente al centro de desplazados, o va para la calle. Y eso está ocurriendo. Nosotros tuvimos que ir a comprar, esto para que tenga una idea, doctor César, tuvimos un día completo, lo que le llaman allá un pulguero. Aquí se le dice pulguero, allá se le dice... En España lo llamarían rastro.
rastro. Bueno, Sí, estuvimos como en un rastro, un pulguero, un lugar donde, digamos, hay ventas al por mayor, donde hay rebajas de los artículos. Y ahí estuvimos un día completo comprando ropa de invierno para niños, para mujeres, para hombres. Un día completo comprando ropa para muchas de estas familias que ya salieron de los refugios y están en la calle. Y hay un pastor ucraniano, hay un pastor polaco que los está ayudando a esta familia, los está ubicando en casas, les está proveyendo ropas, y así fue como nos logramos conectar con él y le dejamos ayuda monetaria porque está haciendo una labor impresionante allá en Polonia con los desplazados de Ucrania. Le dejamos dinero, pero también le hicimos una compra inmensa para distribuir entre todas estas familias que ya no saben a dónde van a ir y que no quieren ir para un centro donde ahí lo que se ve no es muy bueno, que digamos, en medio de personas alcohólicas, drogadictas, personas violentas, personas de la calle, vagabundos. O sea, una familia decente, una familia que viene, que quizás tuvieron, ¿verdad?, la triste condición de tener que dejar sus hogares, su país, sus recursos, y tener que salir. Entonces, no es fácil, no es fácil. Así que eso es lo que estamos viendo, que no hay una ayuda, que se ha tomado ventaja, yo pudiera decir, y puedo utilizar ampliamente esa palabra, ventaja de la guerra, para adquirir recursos y para adquirir dinero, que no solamente Estados Unidos, como usted mismo mencionó, no es Estados Unidos solamente quien está apoyando financieramente a Ucrania, sino también otras organizaciones, las Naciones Unidas, sí. países de la OTAN. Entonces, es algo triste ver cómo se ha recibido tanto dinero y no se esté haciendo nada por las personas que están siendo desplazadas. No, de hecho, como usted decía, se ha tomado ventajas, se ha aprovechado esa situación para recibir sumas muy caudalosas, sumas muy elevadas, que no está nada claro a dónde están terminando a ir, ¿eh? Porque esa es la triste realidad. Sí. Doctora, yo le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado usted con nosotros hoy. Creo que es un testimonio de primerísimo orden, creo que es un testimonio además directo, el testimonio ocular de quien no ha estado, de quien lo ha visto, de quien sabe cómo es la situación, y además es un testimonio totalmente rebosante de amor a Dios, de amor al prójimo y de amor a la verdad en unos tiempos en que, como dice el dicho clásico, la primera víctima de la guerra es la verdad. Bueno, pues yo creo que ha hecho usted una descripción que es imposible que pueda ser más veraz, más clara, más evidente y que llame más a la conciencia. Muchísimas gracias por estos minutos que ha estado con nosotros y que Dios la bendiga mucho. Y gracias, doctor César, por esta invitación al programa La Voz. Verdaderamente es un privilegio haber estado con ustedes, un honor. Y para mí siempre es de mucho placer poder compartir la palabra de Dios y también el testimonio y también lo que hacemos a niveles humanitarios, porque en definitiva para eso hemos sido llamados, para servir. Jesús vino no para ser servido, sino para servir y para Así dar es. su vida por muchos. Así que yo creo que eso es parte de la labor de todo cristiano, de todo ser humano, ¿verdad? De poder servir a otros cuando otros estén en una gran necesidad y en penurias. Así que Dios le bendiga también a usted y al programa La Voz, que continúe siendo un vocero de libertad, una voz, un faro en medio de la oscuridad, un candil de luz. Cuando muchos esconden la luz bajo la mesa o bajo la cama, ustedes puedan levantarla. Y verdaderamente felicito al programa La Voz y también a su labor por ser ese candil, esa luz en medio de la oscuridad. Que Dios pueda continuar bendiciéndole y levantando la verdad en medio de tanta mentira, en medio de un mundo lleno de polaridades, lleno de mentiras, de diversidades, que ustedes pueden ser la voz de la verdad brillando en medio de la oscuridad. Que Dios le bendiga mucho, doctor César. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Igualmente.
La entrevista.